Gloria a Dios. Quería, como decía mi hermano Carlos, mi nombre es Luis Marín, pertenezco a este servicio. Y quería empezar dándole primero la gloria a Dios por permitirme el día de hoy o la tarde de hoy compartir una palabra con ustedes. Gracias a nuestros apóstoles por darme la confianza. Gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos que están por acá sentados en la primera fila. Pónganse de pies. Gracias por su apoyo. De verdad, ustedes han sido pilares en mi vida. Gracias por su favor, por su apoyo y por impulsarme a ser cada día mejor. Amén. Esta prédica la he titulado Avanzando en tiempos de aflicción. Le voy a pedir que por favor me acompañen al libro de Génesis, capítulo 45. Vamos a leerlo desde el verso 16 en adelante. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias y volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos le dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y les dijo: no riñáis en el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor de todo Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Amén y amén. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, en esta tarde te damos gloria, amado Dios, Señor, por tu presencia en esta casa de oración, amado Dios, Señor. Gracias, Señor, por la unción de tu Santo Espíritu. Gracias, amado Dios, Señor, porque en medio de la aflicción, amado Dios, Señor, tú traes victoria. En el nombre de Jesucristo, Señor, nosotros en esta tarde decretamos, Señor, Padre, que en el nombre de Jesús las cadenas serán rotas, amado Dios, Señor. Toda enfermedad, Señor, se sanará en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y toda aflicción quedará quebrantada, Señor, por el poder de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, amada iglesia, que para este entonces la tierra estaba experimentando un tiempo muy duro, un tiempo de escasez, un tiempo de hambruna, un tiempo de necesidad como nunca antes había pasado. Pero en la tierra de Egipto, sus habitantes no estaban pasando por la misma penuria que estaban pasando los habitantes de las otras naciones. Y esto se debía a gracias a un hombre llamado José, el cual Dios utilizó para interpretar un sueño de Faraón. Dicho sueño era la revelación de estos tiempos duros que iban a pasar las naciones de la tierra. 7 años de hambruna iba a pasar la tierra. Y esta revelación que por medio de José supieron todos los egipcios, esto les sirvió a ellos para que ellos se prepararan para esos tiempos de aflicción.
se prepararan para esos tiempos de hambruna por los cuales iba a atravesar todas las naciones de la tierra. Eran tiempos quizá tan difíciles, eran tiempos de tanta escasez. Cualquier parecido a la realidad le aseguro que no es pura coincidencia. Que aún los descendientes de Abraham, que aún los herederos de la promesa, que aún Jacob y su hijo y sus hijos, siendo millonarios, siendo muy ricos, Jacob no escapaba de la realidad que estaba viviendo en la tierra. Aún con todos los bienes que tenía Jacob, no escapaba de la escasez, no escapaba de la aflicción. Y fíjese que Jacob como patriarca, Jacob como líder, Jacob como cabeza de familia, como el líder de su hogar, empezó a preocuparse. Él empezó a sentir aflicción. Yo imagino que él pensaba, oye, ¿qué van a comer mis hijos el día de mañana? Con esta hambruna que hay en todas las naciones. Quizás mañana empezarán a morir de hambre. Habían pasado apenas 2 años de los 7 por la cual la tierra iba a pasar ese inconveniente, esa escasez, esa hambruna. Y fíjense que Jacob le dice a sus hijos, Génesis 42, verso 2. Y aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos de hambre. Imagínese usted la aflicción que había en el corazón de Jacob, pensando de que había la posibilidad de que toda su familia muriera de hambre. Imagínese cuál sería su preocupación. Yo imagino que ese hombre ni siquiera podía dormir pensando eso. Ahora, esta no era la primera vez que la aflicción llegaba a la vida de Jacob. 22 años antes había llegado también un tiempo de aflicción a su vida a causa de la pérdida de un hijo. Sus hermanos querían asesinarlo, sus hermanos querían matarlo, pero no lo hicieron, sino que llegaron y lo metieron en una cisterna. Ese muchacho se llamaba José. Lo abandonaron en la cisterna. Unos madianitas que pasaron por allí se toparon con él, lo sacaron, se lo vendieron a unos ismaelitas. Los ismaelitas lo llevaron como esclavo a Egipto. Y cuando sus hermanos regresaron a ver qué hacían con José, resulta que no lo hallaron allí en la cisterna. La cisterna estaba vacía. Fueron y le dijeron a su padre, las bestias los devoraron. José murió, se lo comieron los animales. Y la vida de este hombre, la vida de Jacob, se sumió en la más terrible de las aflicciones a causa de la pérdida de un hijo. Fíjese que los sinónimos de aflicciones son los siguientes: abatimiento, tristeza, pena, pesar, pesadumbre, dolor, sinsabor, amargura y un gran etcétera. Y la vida de Jacob se había sumergido en esto. Su alma había quedado abatida, triste, estaba lleno de pena, de pesar, de pesadumbre a causa del dolor que le causaba la pérdida de ese ser amado, la pérdida de uno de sus hijos. Por otro lado, José, que no estaba muerto, tampoco estaba de parranda, porque pasó un tremendo tiempo de aflicción, estuvo preso, etcétera. Por ese lado, José llegó a ser el gobernador de todo Egipto. Solo Faraón estaba sobre José. Y cuando los hijos de Jacob llegan a Egipto, ellos van todos menos uno, el menor, Benjamín. Ese se quedó allá con papá, ese se quedó allá en casa. Y cuando ellos llegaron, se consiguen que el gobernador de todo Egipto era nada más y nada menos que aquel hermano que ellos una vez quisieron asesinar. No lo reconocieron, pero José sí los reconoció a ellos. Y llega José y los acusa de espía, en una estrategia de a lo mejor de saber si el corazón de sus hermanos todavía era malo. Quería conocer qué había sido de sus hermanos, cómo estaba su corazón, si todavía seguía su corazón lleno de odio hacia él.
Y él acepta venderle los alimentos que su padre les había mandado a comprar, pero le pone dos condiciones. Una, que uno de ellos debería quedarse como garantía. Le tocó a Simeón. Simeón quedó detenido, quedó preso, quedó prisionero. Y la otra era que si ellos tenían que volver a comprar comida a Egipto, deberían llevar a aquel hijo que se había quedado allá con papá. Tenían que llevar a Benjamín. De lo contrario, si ellos se presentaban sin Benjamín, todos morirían. Cuando estos hombres, ellos aceptan el trato y llegan a casa con su padre, con Jacob, ellos llegan y le echan el cuento y le dicen: oye, Simeón se tuvo que quedar preso en Egipto. Y si algún día tenemos que volver a Egipto a comprar alimentos, tendremos que llevarnos a tu hijo, al menor, a Benjamín. Y fíjese lo que dice Jacob, Génesis capítulo 42, verso 36. Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y yo me preguntaba, oye, ¿qué estaría pensando este hombre en medio de esa aflicción de haber perdido ya 2 hijos, para decir, contra mí son todas estas cosas? ¿Será que estaba pensando, esto es un castigo, esto es algo que yo estoy pagando por las cosas malas que hice antes? Quizás él dijo, esto es algo que yo estoy pagando porque en cierta ocasión yo me aproveché de una necesidad que tenía mi hermano y me quedé con su primogenitura. Quizás él se decía, oye, esto es algo que estoy pagando porque una vez engañé a mi papá para que él me diera una bendición que no me correspondía, sino que le correspondía a mi hermano. Y decía, contra mí son todas estas cosas. ¿Saben qué? Jacob no podía entender que detrás de cada una de las aflicciones que él estaba pasando había un propósito de parte de Dios. Porque detrás de cada aflicción hay un propósito de parte de Dios. No, muchos no entendieron. Mi hermano, detrás de esa aflicción hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Propósito. Aleluya. Estas últimas semanas tuve la oportunidad de estar visitando continuamente el Hospital de las Garzas a causa de un familiar que teníamos ahí hospitalizado, enfermo. Y fue un tiempo donde aprendí muchas cosas, tiempo donde pude ver, o donde pude vivir realmente lo que está pasando, porque para nadie es un secreto lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Los tiempos duros, los tiempos de escasez que está pasando en nuestro país. Y nos colocábamos por la parte de emergencia y estaba una matica y siempre nos apostábamos allí y me daba cuenta que venían muchos cristianos, gente que iba a predicarle a los enfermos. Habían otros cristianos que también tenían allí sus familiares en emergencia. Y siempre nos poníamos en la matica y compartíamos la palabra y orábamos y le llevábamos palabras de fortaleza a los familiares que estaban allí. Hablábamos de Jesucristo, muchos hicieron la oración de fe, etc. Pero había algo que llamaba mi atención, algo que impactó mi vida tremendamente en ese tiempo que estuve allí. Y era que me di cuenta que cada cierto tiempo salía una enfermera por la puerta de emergencia y traía un papelito. Y ella siempre decía, familiares de fulanito de tal. Y como había varios grupos de personas, siempre salía uno del grupo, soy yo. Y cuando la enfermera le entregaba ese papel, literalmente su rostro cambiaba. Un rostro lleno de aflicción, de desesperanza. El papelito decía todas las medicinas que tenía que traer, los exámenes, resonancias magnéticas X. Y la gente, muchas mujeres se ponían a llorar con el papelito en la mano. Hubo un señor de aproximadamente 70 años, 75 años, cayó arrodillado llorando. Entonces nosotros íbamos, los evangélicos, los cristianos, íbamos a orar por el hombre. Y entonces el Señor me decía, ¿cómo hago yo para hacer una resonancia magnética a mi hijo? Se había caído de una mata de mango. ¿Cómo hago yo para hacer una resonancia si los otros 2 hijos que tengo tienen 2 días allá sin comer? Y la gente se afligía mucho por la impotencia de no poder
auxiliar a un familiar enfermo. Y ¿saben qué? Yo decía, orando por el Señor, me toca a mí orar por el Señor, y yo decía, oye, ¿saben qué? Yo lo entiendo. Yo entiendo el sufrimiento que tiene ese varón. Porque él no es cristiano, él es un inconverso, él no conoce todas las bendiciones, él no conoce todo lo que nosotros, todas las promesas que Dios tiene plasmadas en la Biblia. Por eso es que él se pone así, por eso es que él está afligido, así dije yo. No pasaron 5 minutos cuando se vuelve a poner otra vez las enfermeras y dice, familiares de fulanito de tal. Y salió uno de los cristianos que estaban con nosotros. Quizás el que más predicaba, quizás el que daba más palabras de consuelo. Tenía tanto de nuevo en sus palabras que cuando ese muchacho me compartía la palabra conmigo, yo tenía ganas de que me hiciera la oración de fe otra vez. Me quería convertir otra vez. Cuando escuchaba ese varón hablando. Pero cuando la enfermera le dio el papelito, ¿cuál fue mi impresión? Que el rostro de ese varón llegó a ser igual o peor que el inconverso. Se le notaba la aflicción y la desesperanza en la cara. Ahí pude aprender algo muy importante, mis amados hermanos, que lo primero que ataca la aflicción cuando viene a la vida de un creyente es precisamente su fe, su certeza, su convicción. Eso es lo primero que ataca la aflicción cuando viene a nuestro corazón. Al punto de que si la aflicción viene a causa de la escasez, se nos olvida de que uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh. El Señor es mi proveedor. Y si viene a causa de la enfermedad, se nos olvida de que otro de los nombres de Jehová, ¿cuál es? Jehová Rafa. El Señor es mi sanador. Se nos olvida. La aflicción nubla nuestra mente. La aflicción viene y nos encarcela, nos deja presos. Eso hace la aflicción. Y hay personas que a causa de las aflicciones, que a causa de los problemas, de las circunstancias por las cuales han estado atravesando, se han desanimado. Han detenido sus proyectos de trabajo de cualquier índole. Lo han detenido. Porque no han querido seguir avanzando, no han querido seguir esforzándose. Viene el desánimo a su vida. Eso hace la aflicción a la vida de un creyente. Incluso hay líderes de Grupo Vida que han pensado en cerrar su grupo. Han pensado en abandonarlo todo. Estoy cansado, no tengo tiempo, necesito trabajar más, necesito esforzarme más en mi trabajo secular. Hay demasiado problema, la gente no asiste al discipulado, la gente no asiste a la iglesia. Estoy cansado, esas aflicciones se desaniman y detienen el trabajo que han venido realizando. Muchos piensan en irse lejos y abandonar todo a causa de la aflicción. Y yo leyendo un poco lo que fue la vida de Jacob, me di cuenta de algo, amados hermanos, de que aún en los tiempos más difíciles de Jacob, aún en los tiempos de mayor aflicción que tenía ese varón, jamás se detuvo, siempre avanzaba. Fíjense, cuando Jacob moría de hambre y de sed en el desierto, cuando su almohada era una roca, se levantó y le dijo: Señor, si tú me das ropa, si tú me das comida, si tú me das bebida, tú eres mi Dios, tú serás mi Dios. Y seguía adelante. Cuando estaba en el desierto y su hermano venía con 400 hombres a asesinarlo a él y a toda su familia, él se fue a Peniel, luchó con el ángel de Jehová, le arrebató la bendición y siguió adelante. Eso hacía Jacob. Ahora, esta vez no iba a ser la excepción. Fíjese. A pesar de que Jacob sabía de que su aflicción podría ser aún mayor si perdía a otro de sus hijos, él continuó adelante. Y fíjese lo que dice, él le dice a sus hijos en Génesis capítulo 43, verso 11 al 13. Entonces Israel, su padre, les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos
y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad a vuestras manos en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue una equivocación, le decía. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. ¡Wow! Y si tengo que quedarme sin otro hijo, pues que así sea, dijo. Usted se podría imaginar por un momento si Jacob, a causa del temor de perder otro hijo, a causa de la aflicción, si él se hubiera quedado sumido en ese dolor, hubiese dicho: no vayan a comprar más nada en Egipto porque no quiero perder otro hijo. No. ¿Qué hubiese sido de la familia de este varón? ¿Qué hubiese sido de la familia de Jacob en un tiempo de una escasez tan grande como la que ellos estaban pasando, estaban viviendo? Posiblemente hubiese muerto de hambre Jacob y toda su familia. Toda su familia hubiera perecido a causa de la hambruna por la cual estaba atravesando la tierra en ese momento. Pero ¿saben qué? Por cuanto él siguió adelante, grandes bendiciones vinieron a su vida. No solo recuperó a Simeón, que había quedado preso, sino que también a Benjamín. Es más, recuperó a aquel hijo que 22 años antes había perdido. Esas son las bendiciones de seguir adelante, porque siempre hay un propósito detrás de una aflicción. Cada aflicción que vivió Jacob tuvo un propósito en su vida. Fíjense, la aflicción en el desierto le enseñó a Jacob dependencia total de Dios. Señor, provéeme, Señor, aliméntame, Señor, vísteme. Eso le enseñó. La aflicción en Peniel lo enseñó a intimar con Dios y a luchar su bendición. Eso le enseñó esa gran aflicción allá en Peniel a Jacob. La aflicción de haber perdido un hijo lo llevó a que 22 años después él pudiera evitar que toda su familia muriera de hambre. ¿Se está entendiendo, iglesia? No importa la aflicción por la cual te estás pasando, hay un propósito de Dios en tu vida a través de esa aflicción. Aleluya. Fuerte el aplauso, porque hay un propósito en tu vida. No te aflijas, no desmayes, no detengas tu avance. Hay un propósito de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Nosotros en ningún momento podemos permitir que los problemas nos distraigan o nos desanimen. Nosotros no podemos detener jamás la obra de Dios, sino que tenemos que seguir avanzando, sabiendo y entendiendo que hay un propósito por cada problema que se nos presente en el camino. Hay un propósito. ¿Y saben qué? Si usted es capaz de soportar la aflicción y de seguir avanzando en medio de esa aflicción, usted va a ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Créalo, amado, la gloria de Dios manifestada en su vida, por cuanto usted ha sido fiel. Cuando Jesús dice en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, fíjese, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús dice esta palabra, no se lo está diciendo a un inconverso, no se lo está diciendo a un incircunciso, se lo está diciendo a sus discípulos, se lo está diciendo a los cristianos, se lo está diciendo a sus seguidores. En el mundo van a encontrar aflicción,
El Salmo 34, 19, fíjese lo que dice. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra Jehová. Aleluya. Levante las manos, ¿quiénes son justificados? Los justificados por la sangre de Jesucristo. Entonces muchas tienen que ser tus aflicciones. Pero hay algo. De todas ellas te librará Jehová. Aleluya. Ahora sí, apláudele, porque Él te libra de todas las aflicciones. Aleluya. Y es que el hecho de que seamos justificados por la sangre de Jesucristo no quiere decir que las aflicciones no van a llegar a nuestras vidas. Eso no quiere decir eso. Pero debemos vivir confiados, amados hermanos, porque Él nos libra de todas y cada una de ellas. No debemos detener a causa de las aflicciones, no debemos detener, no debemos dejar de avanzar. Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues sabe, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Sabes que hay mucha gente que se queda en la aflicción? Hay mucha gente que se queda sumergida en la tristeza. ¿Saben qué? Nosotros no fuimos llamados a quedarnos en la aflicción. Nosotros fuimos llamados en el nombre de Jesús, mire, a triunfar sobre esa aflicción. A triunfar. Mire, mientras hay mucha gente ve gigantes, otros ven los frutos de la tierra. Mientras mucha gente ve enemigos, otros ven esa tierra donde fluye leche y miel. Y lo que tú mires en medio de la aflicción es lo que va a determinar si tú vences o sucumbes delante del problema. Es una cuestión de actitud. ¿Cómo estás viendo esa aflicción? ¿Cómo estás viendo ese problema por la cual estás pasando ahora? ¿Cuál es tu perspectiva? Mire, amado, y es por esto que nosotros debemos estar bien cimentados en la palabra, cimentados en la roca fuerte. Hay otro hecho que muestra de que Jacob era un hombre que avanzaba en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, él continuaba. Génesis capítulo 31, 41 y 42, vamos a leer. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Escuche esto, iglesia. Porque acá el patriarca, acá Jacob está diciendo de que el Señor no solamente vio sus aflicciones, de que el Señor no solamente vio sus lágrimas, su dolor, sino que también vio el trabajo de sus manos. Y para que el Señor viera el trabajo de sus manos era porque Jacob, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la pena, él continuaba trabajando. ¿Saben qué? Muchos, a veces cuando hablan de Jacob, hablan de un hombre que era usurpador, que era un ladrón, que era un mentiroso. Pero ¿sabe qué? Jacob era un hombre que luchaba su bendición. Muchas de las aflicciones de Jacob, que Jacob tuvo en su vida, las obtuvo luchando su bendición. Y había algo, siempre vencía, porque era perseverante. Es hora de ser perseverante. Como le decía al principio, a nadie sale un secreto lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando como nación.
Y hoy más que nunca es necesario que nosotros entendamos de que no es tiempo de bajar la guardia. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de esforzarnos. No importa cuán grande sea la aflicción, no se detenga. Siga avanzando. Aleluya. Aún en tiempo de aflicción hay crecimiento y hay multiplicación. Fíjense, muere José, 110 años. Se levanta en Egipto un rey que no conocía a José. Y dice lo siguiente, en el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 9 al 12. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fíjense, entre más los oprimían, otra versión dice, entre más los afligían, ellos más crecían y se multiplicaban. Al punto de que ellos entraron a Egipto como una familia y salieron como una nación. Aún en los tiempos de aflicción, Dios trae crecimiento. Escucha esto, líder del Grupo Vida. Aún en los tiempos de aflicción, el Señor va a traer a tu grupo crecimiento y multiplicación. Solo tienes que perseverar. No detengas tu avance. Y el apóstol Pablo sabía esto. Fíjense. El apóstol Pablo estamos en vivo. Un poquito nervioso, pero vamos a leer Isaías 49, 3. En nombre de Jesús. Fíjense, si hay algo que nosotros debemos aprender en los tiempos de aflicción, mis amados hermanos, es a depender de Dios. Y el rey David fue un hombre que vivió muchas aflicciones en su vida. Pero él aprendió algo, él aprendió a depender 100% de Dios. Y en un tiempo de mucha aflicción en su vida, él levanta esta petición. Antes de leer el libro de Isaías, vamos a leer Salmo 142, capítulo 5, 7. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. Este era el rey David en un tiempo de mucha aflicción en su vida. Y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre y me rodeen los justos porque tú me serás propicio. En este momento el alma de David estaba encarcelada, el alma de David estaba muy afligida a causa de una situación por la cual él estaba atravesando. Pero ¿saben qué? Él prefirió depender de Dios y no caer sumergido en la tristeza y en la aflicción. Entonces le decía a Dios, oye Señor, tú eres mi esperanza en tiempos de aflicción. La aflicción va a venir, pero lo que no puede venir a tu vida es la desesperanza. Si algún día te has sentido desesperanzado, pon ese problema, pon esa aflicción delante del Señor. Yo estoy seguro de que si en algún momento yo le preguntara a cualquiera de ustedes
¿Cuántas aflicciones has pasado tú en tu vida? Te aseguro que me sacaría a cada uno una enciclopedia de aflicciones por las cuales han atravesado en toda su vida. Cuando yo cuento mi testimonio, que lo hago muy a menudo, yo creo que eso lo heredé de mi apóstol. Yo no empiezo, por lo menos cuando experimenté, la presencia del Espíritu Santo por primera vez en aquella iglesia de las paredes a medio pintar y de piso de concreto sin pulir y sillas de plástico. No, yo no cuento eso. Ni siquiera empiezo cuando el Señor me hizo libre allá en un retiro de 25 años del vicio del cigarrillo. Tampoco lo cuento. ¿Tú sabes cuándo empiezo yo a contar mi testimonio? Cuando Dios me libertó del tiempo de más aflicción en mi vida. Porque todos hemos pasado tiempos de aflicciones. Pero hay aflicciones que marcan, hay aflicciones que llevan a la gente al límite. Pero aún de esas aflicciones, Dios nos libra. Y lo voy a contar, ¿por qué no? Año 2012. Estábamos haciendo los preparativos para el congreso de la visión celular de aquel año. Empecé a sentir una debilidad en mi cuerpo. 15 días después, literalmente se me cae la cabeza. No tenía fuerza para sostener la cabeza. Empecé a agarrármela de esta forma. Y para donde iba así. Aguantándome la cabeza con la mano. Porque no tenía fuerza para aguantar la cabeza. Desde ese día empezamos a visitar médicos, doctores. 15 días después se me cae el brazo que me aguantaba la cabeza, entonces andaba con la cabeza y el brazo. Dígame una especialidad médica, ya esa yo fui. Empezamos ahí, me dijeron no, porque puede ser la cervical, empezamos ahí al traumatólogo, no, el cerebro, neurólogo, no, esto, no. De repente es un cáncer en los pulmones porque duraste muchos años fumando cigarrillos. Fui para el doctor de los pulmones, nada, nadie. Pasó un año de médico en médico. En ese año se me cayó el otro brazo. Ya no podía mover ni los dos brazos, ni el cuello, ni levantar la cabeza. Me pusieron un collarín, pero eso como que me hacía peor y tuve que quitármelo. Empecé a perder la fuerza en la garganta, en la tráquea. No podía deglutir los alimentos. Por más que hacía para deglutir no podía, no tenía fuerza. Empecé a perder el movimiento de los músculos de la cara. No, casi empecé a perder el habla, casi no podía hablar o hablaba con dificultad. Y iba empeorando cada día más, cada día más. Y mi fe se fue socavando. Empecé a caer en una aflicción. No le estoy hablando de un hombre inconverso. No le estoy hablando de una persona que estaba en el mundo. Le estoy hablando de un servidor de Dios, una persona que ya tenía casi 4 años sirviendo en este ministerio. Estoy hablando de un mentor de este ministerio. Y cayó en la aflicción. ¿Por qué tú permites que a mí me pase esto? Si tú eres un Dios bueno, ¿qué pasó? Revélame cuál es la enfermedad que tengo para poder curármela. Las cosas empezaron a ir peor. Mi sistema respiratorio dejó de funcionar. Empecé a tener dificultad para poder aspirar. Perdí ese automático que uno tiene, que aún dormido uno respira, lo perdí. Entonces empecé a perder sueño porque no podía quedarme dormido. En el momento que yo me quedaba dormido dejaba de respirar. Y el que deja de respirar se muere. Yo creo que lo que dormía era como unos 10 minutos, ya finalizando la madrugada, y era porque imagino que el cerebro estaba tan cansado que me quedaba respirando poquito a poco.
Y mi esposa ahí, a ver si dejaba de respirar. Hermanos, cuando uno deja de mover un músculo, después hace un movimiento, intenta moverlo, pareciera que 1000 puñales le atravesaran ese músculo. El dolor era las 24 horas del día, todo mi cuerpo me dolía, desde la uña de los pies hasta el cabello me dolía. Porque aquella enfermedad poco a poco iba desconectando mi cuerpo de mi cerebro. Habían pasado más de un año, ya yo le decía a mi esposa, ya yo no quiero ir más a médico. Señor, ¿hasta cuándo tú me vas a tener así? No duermo, el dolor es insoportable. Mi cama tenía 20 almohadas. Del tremendo dolor que sentía, a las 24 horas me despertaba con dolor. Incluso cuando lo poquito que dormía soñaba que me dolía, y cuando me despertaba realmente me dolía. Y mi alma se fue sumiendo más en la aflicción. No podía trabajar. Le doy gracias a Dios por la vida de un hermano que ahorita está aquí, que me ayudó mucho. Los demonios me acompañaban, me visitaban de vez en cuando. A veces abría los ojos y los veía ahí acechándome en la cama. Un familiar llegó y me dijo, yo sé quién te puede curar. Hay un hombre por allá, ese sabe de más. Gracias a Dios nunca llegué ahí. Pero hubo otro que me dijo, ¿sabes qué? Conozco un doctor, conozco un médico. La eminencia más grande que tiene Venezuela en neurología. Llégate allí que él te va a decir lo que tiene, me dijo. Mi esposa me lleva. Yo llegué a un punto que mi esposa me tenía que bañar. No tenía fuerza. Una vez viniendo a un congreso, viniendo a aquel congreso, me monté en un taxi y empecé a sentir una asfixia y en el taxi me quedé sin respirar. El hombre cuando me vio se asustó todito y en vez de traerme a la iglesia me llevó al seguro y ahí me pusieron un poco de tubos en la boca. Gracias a Dios no tuvieron que hacerme la traqueotomía, ¿qué se llama, no? En ese tiempo me visita un hombre y una mujer, una pareja de cristianos, una pareja de hombres de Dios. Y llega, y la esposa llega y me ministra y está orando por mí y ora, pero ya mi corazón, sabe que mi corazón estaba tan afligido que yo decía, eso es embuste. Tengo tanto tiempo pidiéndole a ese Dios y ese Dios, estoy hablando de un Dios al cual yo predicaba desde hacía 4 años. Estoy hablando de un Dios del cual yo había visto sus milagros. ¿Saben qué? Yo oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Pero me enfermé yo y no tenía fe para sanarme. Recuerdo que la abuelita de mi esposa tenía ya casi 100 años en ese tiempo y llega y se sentía mal. Mandaba a buscar a mi hijo, que mi hijo apenas tenía como unos 9, 8 años en ese tiempo. Y mi hijo oraba por ella y al otro día yo escuchaba el testimonio. No, mi nieto oró por mí y dormí tranquilita. Y yo muriéndome en una cama. La aflicción había acabado totalmente con mi fe. El doctor, fuimos al médico que me recomendaron. El médico me hizo una serie de estudios. Me dice, después que ve los resultados, ni siquiera apartó a mi esposa y le dijo por allá, le dijo, su esposo él dio positivo para parálisis vulvar degenerativa. Le quedan entre 6 y 8 meses de vida. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted le diga, usted se va a morir entre 6 y 8 meses, ya usted no va a estar aquí. Cuando uno recibe un diagnóstico médico, uno se aflige. Un diagnóstico médico de una gripe, uno se aflige porque oye, la medicina, el antibiótico está caro y ya hay una aflicción. Pero cuando es un diagnóstico de muerte, mi hermana, eso deja vacío el corazón. Ya no hay metas, ya no hay objetivos porque no hay tiempo. Y la vida se vuelve oscura a causa de la aflicción. Yo creo que en el camino no le dirigí la palabra a mi esposa. Llegué y me metí en el baño. ¿Qué clase de Dios eres tú?
que permite que a tus hijos les pase esto. ¿Qué clase de amor sientes tú por tus hijos? ¿Qué clase de Dios permite que sus hijos queden pequeños, sin un padre? Y empecé a echarle la culpa y me acordé de Jacob. Contra mí son todas estas cosas. Y a causa de la aflicción empiezo yo una lucha en contra de Dios. El varón que me fue a visitar junto con su esposa, después que su esposa me ministra y ora por mí, llega y me dice: Luis, aprovecha el tiempo. El tiempo que tú vas a estar en cama, lee la Biblia, prepárate, ora, porque después eso te va a servir de mucho. Donde los médicos veían muerte y yo veía el fin, aquel varón veía un propósito. Veía un propósito. Yo no lo podía entender. Yo dije: este señor se volvió loco. Pero todavía me quedaba un camino que recorrer. Ya sabía que me iba a morir. Pensaba, yo creí en el diagnóstico médico. Mi esposa nunca perdió la fe, ella me seguía llevando a médico. No, yo no creo que eso es lo que dijo ese hombre. Yo te voy a llevar para otro médico. Yo le decía: ya yo no quiero asistirme a médico. Ya estoy cansado de que me estén puyando. Ya estoy cansado de que me estén. Vamos. Y me lleva. Entonces llega el otro médico y me dice: oye, yo creo que sabes lo que tú tienes. Me manda hacer otros exámenes. Estos exámenes no lo hacían en Venezuela, lo hacían allá en el norte. Tuvimos que contratar un laboratorio para que hiciera los trámites. Un poco de dinero. Vienen los resultados positivos para miastenia grave. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, esto te va a dejar casi paralítico. No vas a poder trabajar, no vas a poder mover los músculos, eso desconecta las neuronas del cerebro, eso. O sea, si no me moría iba a quedar ahí. Y lo peor de todo era que yo le creía a los diagnósticos. Fui a visitar a un traumatólogo y el traumatólogo ese día recuerdo que me inyecta un esteroide muy fuerte. Me dijo: te voy a inyectar esto para que te vayas sintiendo mejor, pero esto tiene efectos secundarios muy graves, por eso tienes que inyectarse cada 3 o 4 meses. Y me inyecta el esteroide y yo sentí un poco de alivio, ya podía caminar un poco, no era que salía corriendo, pero ya podía. Y me vine a un servicio de sanidad y milagro aquí. Recuerdo que me senté por allá, por la silla del medio. Y un varón de Dios que ahorita es pastor, un hijo de esta casa, que es pastor aquí en el oriente del país, estaba coordinando aquel servicio de sanidad y milagro. Y yo me siento por allá y él se me sienta al lado. Y mientras estaba aquí, aquella señora dando aquella predicación muy bonita, él me llega y me dice: ¿cómo estás, Luis? Me dijeron por ahí de que estás muy enfermo. Yo le dije: sí, estoy muy enfermo. Hermano, te voy a contar algo. Tengo una discípula que tiene cáncer y está en etapa terminal, ya hizo metástasis, ya se está muriendo. Y anoche me llamó y me dijo: te voy a entregar todos los grupos vida, te voy a entregar todo lo que tengo, por todo lo ministerial, porque ya me voy a morir, ya voy a partir con el Señor. Y él le dice a la señora, a la muchacha: yo no tengo problema, yo recibo todos los grupos vida, yo recibo todo, pero te voy a decir algo: muérete separada de Cristo y vete al infierno. Ahora muérete sirviéndole a Cristo para que te vayas al cielo. Y después se volteó para donde estaba yo y me dijo: a lo mejor tú te vas a morir, muérete separado de Cristo para que te vayas al infierno. Ahora muérete sirviéndole a Cristo para que te vayas al cielo. Yo dije: este hombre se volvió loco, ¿cómo va a decir eso a mí? Y me paré molesto y me fui. Yo vivo en el Paraíso. De aquí a la Parada del Paraíso son como 3 o 4 cuadras. Y desde aquí hasta la Parada del Paraíso el Señor iba tratando en mi vida. Iba redarguyendo mi corazón de una manera. Y yo, literalmente cayeron escamas de mis ojos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Acaso yo no he visto el poder de Dios? ¿Acaso Él no me libertó una vez
de muchas cosas malas que yo hacía. Yo he visto los milagros en los retiros, yo he visto los milagros allá en la iglesia. ¿Y qué pasó con mi fe? Llegué a casa y le dije a mi esposa, a lo mejor me voy a morir, pero me voy a morir sirviéndole a Dios para irme al cielo. Y entré a aquel baño. Yo siempre oraba en el baño, siempre le reclamaba. Ahí era mi campo de batalla en contra de Dios. Y entré, Señor, perdóname. Perdóname porque en el tiempo de aflicción dudé de ti. En tiempo de dolor, Señor, olvidé de que tú eras todopoderoso. Literalmente sentí como algo salió de mí. 15 días después de aquella noche, ya yo estaba trabajando. Se había ido el dolor, se había ido toda aflicción de mi corazón. Y el Señor me sanó aquella noche. Había un propósito. Yo no lo veía, pero aquel hombre que fue a orar por mí me dijo: el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Por eso le doy gracias a mi apóstol por ese consejo que me dio. Mientras los médicos veían muerte y yo veía al final, el apóstol vio un propósito. Y aquí está ese propósito. Les voy a pedir que se ponga sobre su... Póngase de pies. Aquel que cree que no tener comida en su alacena es causa de aflicción, es porque no ha tenido que tener la alacena full de comida y no ha podido comer. Aquel que cree que el no tener dinero en el bolsillo para pagar un pasaje y venir a la iglesia es causa de aflicción, es porque no ha tenido que vivir repleto de dinero y sin salud para poder hacerlo. Muchas personas sí tienen el dinero para pagar un pasaje, pero no todas pueden venir porque están en un hospital. Y nosotros nos afligimos porque no tenemos, pudiendo venirnos caminando. ¿Cuántas personas no se vienen caminando a la iglesia? Dejamos que la aflicción, por muy pequeña que sea, se vuelva grande en nuestros corazones. Y ponemos un problema pequeño como que si fuese un problema muy grande. Pero Dios dice: de todas las aflicciones yo te voy a librar. Muchos han sido afligidos a causa de las deudas. Aún de esa aflicción Dios te va a librar. Aún de esa aflicción Dios te va a librar. Ya basta de ser esclavo de ese temor. Ya basta de ser esclavo de la aflicción.